a inclinar nuestros rostros. Vamos a poner acá. Ok. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, que tu Santo Espíritu pueda hablar por mí. Prepara nuestros corazones y acompáñanos en este nuevo sábado de reposo. Te lo pedimos humildemente por tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Me escuchan? Bien. ¿Todo bien? Ok. Sí, amigos, escuchamos. Muy bien, muy bien. Voy a compartir con ustedes. Muy bien. Este pequeño estudio se llama Los dos pactos. Los dos pactos. Este es un tema muy interesante porque se van a dar cuenta de la confusión que existe y por qué. ¿Por qué se da esta confusión? ¿Cuál es el origen? Y cómo nosotros podemos comprender un poquito mejor este asunto, porque sabemos que bíblicamente hablando hay temas que son bastante complejos y este es uno de los temas que ha generado mucha confusión últimamente, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, creo que es importante partir cómo era la vida antes del pecado, porque yo decía, bueno, voy a presentar este tema, pero voy a explicar de una manera breve cómo era antes del pecado, antes que nuestros padres pecaran, ¿verdad? Vamos a ver. Miren, ¿cómo era la vida en el Edén? Porque para llegar a entender algo tenemos que ir al origen, ¿no? Bueno, existía una perfecta armonía, ¿verdad? ¿Cuáles eran las características del Edén? Vamos a ver. ¿Cómo era esa perfecta armonía? ¿Cómo se puede, cómo se materializaba? Bueno, primero tenemos que todo era eterno, todo era absolutamente eterno. No existía el dolor de ninguna manera. El dolor es una consecuencia del pecado. Adán y Eva tenían acceso al Creador, lo podían ver cara a cara. Esa era una maravilla, un gran privilegio, ¿verdad? Las leyes estaban en las mentes y en los corazones de Adán y Eva, ¿ok? Y tenían acceso al árbol de la vida. Entonces, esto es importante porque el árbol de la vida es lo que les daba la inmortalidad a Adán y Eva. Entonces ellos, mientras mantuvieran las leyes de Dios en sus mentes y en sus corazones, ellos comían del árbol de la vida y comían diariamente del árbol de la vida. Tenían que comer. El espíritu de profecía dice que tenía un color como entre oro y plata, el fruto del árbol de la vida, ¿no? Muy bien, entonces, sabemos que había una perfecta armonía, todo era eterno, sin dolor, tenían acceso a Cristo, al Señor. Ahora, ¿cuáles eran las leyes que tenían en sus mentes y en sus corazones? ¿Qué leyes tenían Adán y Eva? Bueno, veamos. La primera era amar a Dios sobre todas las cosas. Esa era la primera ley. Y la segunda era amar a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero la pregunta es esta. Muy bien. Ellos tenían esas leyes en sus corazones, pero ¿cómo se materializaban esas leyes? Claro, porque una cosa es lo que nosotros podemos tener en nuestros corazones, en nuestras mentes, pero cómo Dios manifiesta de una manera tangible esas leyes. Bueno, veamos. Ok. Amar a Dios sobre todas las cosas
se manifestaba exclusivamente en el cuarto mandamiento el sábado. Cuando el Señor creó el cuarto mandamiento, ahí tenía que reconocer a Cristo como su creador, ¿verdad? Y amar a tu prójimo como a ti mismo, ahí crea la institución del matrimonio, porque ¿quién era el prójimo de Adán en ese momento? Eva. ¿Y quién era el prójimo de Eva? Adán. Entonces, ellos tenían que amarse a sí mismos y esto iba a traer en consecuencia, bueno, la perfecta armonía. Cuando el Señor les entregó eso a Adán y Eva el sexto día, ¿ok? Entonces, ya sabemos acá que antes del pecado, existían estas dos leyes que se representaban con amar a Dios sobre todas las cosas, que era el sábado, ¿verdad? Y amar a tu prójimo como a ti mismo en la institución del matrimonio. Muy bien. Ahora, hay algo que hay que también que acotar, que es muy interesante sobre este punto, y es que antes del pecado había un tiempo de prueba temporal. O sea, el Señor les había explicado, pero de una manera clara, sin ningún tipo de ambigüedad, como nosotros ahora que no tenemos idea, que no podemos ver muchas cosas, pero el Señor les había explicado que hubo una rebelión, que Lucifer fue eh, expulsado, que se le dio un tiempo de gracia a Lucifer, pero lamentablemente fue expulsado y que iba a venir a la tierra y que los iba a tentar y que estuvieran alerta y que bueno, por eso le había dado sus leyes. Entonces, había un tiempo de prueba temporal, porque les dice, el árbol del conocimiento del bien y del mal iba a estar en el Edén por un tiempo, no iba a ser por la eternidad. No. Entonces, en el cual, en este tiempo de prueba temporal, no existía gracia, ahí no existía la gracia. ¿Por qué? Porque si Adán y Eva pecaban, ¿qué pasaba? ¿Qué fue lo que les explicó el Señor? Muy bien, aquí. ¿Qué les explicó el Señor? De todos los árboles del huerto podrán comer, pero menos de este, porque si comen de este, mueren. O sea, ahí no había gracia. Entonces ellos tenían clarito cómo era todo. O sea, no es que Adán y Eva también ignoraban algunas cosas. No, hay que recordar que las facultades cognitivas y físicas de ellos eran perfectos. Entonces, es importante comprender el origen, comprender este origen. Muy bien. Ahora, esto es como en modo de introducción para que podamos contextualizar cómo era la vida antes del pecado. Sabemos que todo esto, gracias al ministerio, sabemos que esto duró 33 años y medio, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Vamos a ver, ahora sí vamos a meternos. Muy bien. Ahora voy a rodar esto para acá. Ya, muy bien. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, ok, tenemos un Edén perfecto, todo es una maravilla, Dios con las reglas claras, Adán y Eva obedecen bien, mientras obedecían, comían del árbol de la vida, excelente, todo bien. Ahora, vámonos a los pactos, vamos a ponernos acá, vamos a retroceder aquí un poquito, bueno, no importa. Hubo un concilio celestial de la deidad. En los concilios celestiales siempre estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, mucho antes de la creación de la tierra, se llevó a cabo el plan de redención. ¿Por qué? Porque el Señor sabía con su omnisciencia que el hombre iba a caer. Ya él lo sabía. Entonces, el plan de redención se crea mucho tiempo antes. Ajá. Ahora, este plan de redención se denomina pacto eterno. Por eso quiero tratar de explicar esto de una manera sencilla y que comprendamos algunos conceptos, ¿no?
Este plan de redención es un pacto eterno que crea Dios, ¿verdad? Y vamos a ver en qué consiste. Miren, cuando ya el hombre cae, ¿verdad? Porque ya sabemos que el hombre, Adán y Eva desobedecen, comen del árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal. Entonces ahí es cuando se pone en acción este plan de redención. Ahora, este es el plan de redención que Satanás no sabía. Obviamente, Satanás no sabía que Cristo tenía este plan de redención. Esta era la carta bajo la manga que le muestra Cristo cuando cae el hombre. Entonces, aquí es donde se ve la primera profecía bíblica, Génesis 3:15, y es cuando el Señor les explica a Adán y Eva el plan de redención. ¿Cómo les explicó el Señor el plan de redención a Adán y Eva? Bueno, le dice que es un pacto eterno y que tiene dos partes. Es un solo pacto, ¿verdad? Que tiene dos partes. La primera parte es primer pacto o antiguo pacto. Y la segunda parte es segundo pacto o nuevo pacto. Entonces, tenemos que este pacto eterno se divide en dos partes. Y vamos a ver cuál era el primer pacto o antiguo pacto. La Biblia lo habla así como primer pacto, antiguo pacto, segundo pacto, nuevo pacto. Miren, el primer pacto o antiguo pacto tiene que ver con consecuencias temporales, ¿ok? Y el segundo pacto, nuevo pacto, consecuencias eternas. Entonces, el antiguo, temporales, el nuevo, eterno. Sigamos, vamos a ver las diferencias. El antiguo tiene que ver o tenía que ver con sacrificio de animales y el nuevo con el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, hay que comprender una cosa, porque esto puede ser un poquito confuso, y es que cuando Adán y Eva pecaron y Cristo viene a hablar con ellos, él venía a cumplir su palabra y era a matarlos, porque tenían que morir, ellos tenían que morir. Y es allí cuando él les muestra este plan de redención y les explica lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, este pacto, tanto el antiguo como el nuevo, coexisten, nacen. No es que el antiguo viene primero y el nuevo viene después. Eso lo vamos a aclarar ahora con este pequeño estudio. Miren. El antiguo pacto tenía que ver con un santuario terrenal. Un santuario terrenal. Entonces la pregunta es, ¿pero cuál fue el primer santuario terrenal? Bueno, en el Edén. En el Edén, los primeros sacrificios se hacían allí y había un santuario, pero no era como el de Moisés. Acuérdense que ellos tenían otras facultades también y cognitivas, físicas, espirituales. Entonces era distinto. Y después, obviamente, con el de Moisés es cuando se concretiza un poco más, ¿no? Todo el sistema de ritos, pero todo eso era parte del antiguo pacto, mientras que el nuevo pacto tiene que ver con el santuario celestial. Entonces recuerden que el Señor le muestra a Moisés, le dice, mira, construyeme un santuario basado en este, y le muestra el celestial. Entonces ya tenemos antiguo pacto, santuario terrenal, nuevo pacto, santuario celestial. Muy bien. Después, ¿qué era lo más importante de este pacto? Era comprender que la salvación es por gracia y fe. Ahora sí había gracia. Entonces, hay que entender qué es la gracia, porque muchos dicen, bueno, somos salvos por gracia y fe en Cristo, pero la gracia es un regalo otorgado al hombre que no merece, porque no merecíamos la salvación, y el Señor nos da por gracia la salvación a través de la fe en el sacrificio de Cristo. Entonces, este pacto, tanto el antiguo como el nuevo pacto, tenían que ver con la salvación por gracia y fe. Entonces,
tenían estas dos partes. El antiguo pacto, sacrificio de animales, nuevo pacto, sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a seguir acá, ¿no? A ver qué dice. ¿Quiénes eran? Y esta parte es muy interesante. ¿Quiénes eran los representantes de este pacto? O sea, porque bíblicamente siempre hay personajes que son emblemáticos y dicen, por ejemplo, dicen, wow, una persona que sufrió mucho, Job, sí, sufrió mucho. No sé, alguien incrédulo, Tomás, y cosas así, ¿no? Entonces, ¿quién eran los principales representantes bíblicamente de este pacto? Se pueden ver que son Abel y Sara. ¿Por qué? Porque hay que recordar que cuando Caín y Abel llevan una ofrenda al Señor, Abel llevó la ofrenda del cordero, que ese cordero prefiguraba a Cristo, ¿verdad? Ahí se dan cuenta que el antiguo pacto viene desde el principio también, ¿ok? Entonces, Abel lleva esta ofrenda que prefiguraba el cordero y por fe, Abel por fe creía que ese cordero era Jesús, el Señor, que iba a venir a morir. Entonces, por fe en ese cordero, ese ritual simbólico, y aceptaba, obviamente, ahí se veía bien, digamos, concretado lo que era la salvación por gracia y fe, ¿no? Ahora, Sara, ¿por qué Sara? Porque sabemos que el Señor llama a Abraham, le dice que salga de Ur de los Caldeos y le dice que va a tener un hijo. Ya Abraham era mayor y a los 100 años él tiene un hijo y nace Isaac, y ese era el hijo de la promesa. E Isaac era hijo de ¿quién? De Sara, que el Señor le dice que va a tener un hijo que su descendencia iba a venir entre él y su mujer, y Sara. Entonces, Abel y Sara hay una relación porque ese es el linaje que el Señor escoge para que pudiera venir el Mesías más adelante. Entonces, estos dos personajes representan lo que tiene que ver con el pacto eterno, que se divide en primer pacto o antiguo pacto y segundo pacto o nuevo pacto. Ya, muy bien. Sigamos. El Señor explica que mientras los hijos de Dios, obedecieran este pacto eterno por amor a Él, esto iba a traer libertad y vida eterna, porque este fue el plan de redención que el Señor establece para restaurar todo lo que se había perdido, para reivindicar todo, su nombre, la tierra, para redimir al hombre y bueno, para llevarnos, si Dios quiere, dentro de unos 10 años, nuevamente con Él, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con el pacto eterno que se da en el Sinaí, ¿ok? Cuando, en el Sinaí no, perdón, en el Edén, que comienza en el Edén cuando pecan nuestros primeros padres, ¿no? Cuando el Señor le presenta el plan de redención. Muy bien. Ahora, este es el pacto eterno. Entonces, ¿por qué hay tanta confusión? Que de repente vemos antiguo pacto, nuevo pacto, un pacto, el otro pacto y estamos enredados. Bueno, eso existe porque obviamente, como esto es un conflicto cósmico que es entre Cristo y Satanás, Satanás siempre tiene que falsificar lo de Dios. Pero recuerden que las falsificaciones son muy finitas, muy sutiles. Entonces ahora yo voy a compartir también cuál es esa falsificación de Satanás para que nosotros podamos ayudar. Primero comprender esto y podamos ayudar a otros hermanos de otras denominaciones para que puedan comprender el error, ¿no? Obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, pero vamos a poder entender un poquito mejor a otros hermanos que son muy sinceros también. Pero miren, vamos una vez. Ahora vamos a hablar de Satanás. El tiempo, vamos bien. Muy bien. Satanás hace una falsificación del pacto eterno.
O sea, este pacto que creó el Señor, Satanás hace una falsificación. ¿Cómo es esa falsificación? Bueno, si el pacto eterno de Dios se dividía en dos partes, que era antiguo pacto y nuevo pacto, él también, él hace la falsificación y en su falsificación está el primer pacto o antiguo pacto y también está el segundo pacto o nuevo pacto. O sea, hasta ahora va igual. Entonces, por eso es que cuando ustedes hablan con otras personas, sí, el primer pacto, el nuevo pacto, todo el mundo, amén, sí, amén. Entonces, hasta ahora todo va tranquilamente, vamos bien. Vamos a ver dónde comienza este enredo y la sutileza de este enredo que es magistral, es increíble, pero es magistral, es brillante, de verdad que sí. Miren, vamos, miren. Todo el mundo protestante, denominaciones protestantes, ¿no? Creen que el antiguo pacto comenzó con Moisés y los 10 mandamientos. No en el Edén, no. Con Moisés y los 10 mandamientos, y el nuevo pacto comenzó con la muerte en la cruz. O sea, cuando el Señor muere en la cruz, ahí comienza el nuevo pacto. Pero cuando nosotros nos vamos al pacto eterno, nos damos cuenta que no es así. Pero vamos a seguir con la falsificación de Satanás. Ya, muy bien. Entonces Satanás dice, bueno, el antiguo pacto comienza con Moisés, con los 10 mandamientos en el Sinaí, y termina con Cristo en la cruz. Ahí termina el antiguo pacto. En cambio, el nuevo pacto es eterno. Ese es eterno. Entonces, sigamos. Vamos a seguir con este esquema. En la cruz, quedan clavados, quedan abolidos la ley moral, o sea, los 10 mandamientos, según la falsificación de Satanás, y el sistema de ritos de animales. Ahora, lo interesante de aquí es comprender que el sistema de ritos de animales sí queda clavado en la cruz, sí queda clavado en la cruz. Ya no hay que hacer más sacrificios de animales. Por eso es que el templo que van a levantar los judíos, el tercer templo, eso es una blasfemia total. Y por muy religioso y por mucha espiritualidad que se vea en ese lugar, en esa Jerusalén, ahí no está el Espíritu de Dios, porque eso queda, todo ese sistema de sacrificios quedan clavados en la cruz, pero no la ley moral. La ley moral son los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué dice Satanás con respecto al nuevo pacto? Dice, ahora la salvación es por gracia y no por obras de la ley. Así que ya no estamos, de hecho lo dicen así, ya no estamos bajo la maldición de la ley, ahora estamos bajo la gracia. Pero vamos a seguir desarrollando un poquito más este tema, para que se den cuenta qué interesante es. Muy bien. ¿Qué más? Más características de la falsificación del pacto de Dios. Bueno, el antiguo pacto era para los judíos, porque el pueblo de Dios lo recibe después que el Señor lo saca de Egipto, y el nuevo pacto es para los gentiles, para todos los gentiles. Obviamente que si los judíos aceptan a Cristo, bueno, pasan a ser parte de este nuevo pacto, pero es puntualmente para los gentiles. Ajá. Eso es lo que dice, esta es la falsificación, la cual todo el mundo cree. Créanme, los protestantes, cuando ustedes hablan con testigos de Jehová, miren, yo he hablado testigos de Jehová, mormones, católicos, pentecostales, bautistas. Yo he tenido conversaciones muy interesantes sobre este tema y todos creen lo mismo. Todos. Es más, voy a ser más preciso. De hecho, Víctor lo ha hablado muchas veces. Solamente la iglesia adventista es la que cree que el milenio es arriba. Es arriba. Todo el mundo cree que el milenio viene acá en la tierra, un milenio de paz. Todo el mundo.
La única diferencia que hay puede ser, pero igual es similar, los testigos de Jehová, que creen que los 144,000 van a estar arriba en ese milenio, mientras abajo en la tierra se queda todo el mundo, pero ellos se van para arriba. Pero igual es errónea esa interpretación, porque todo el mundo cree que es abajo. En cambio, nosotros sabemos que no, que es arriba, es un periodo de juicio. Ahora miren, ¿hacia dónde nos lleva esta falsificación de Satanás? A la salvación por obras. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, y aquí viene como lo complejo, es simple pero es complejo a la vez. ¿Por qué la salvación por obras? Porque cuando uno no hace la voluntad de Dios, cuando uno rechaza las leyes de Dios, sus designios, y hace la voluntad de uno, y uno actúa o adora a Dios como uno quiere, uno está cayendo en obras. Uno está rechazando la verdad y estás cayendo en tu propia justicia. O sea, tú crees que lo que tú le ofreces al Señor tiene más valor que lo que Él estableció. Eso es obras. Entonces, ¿cómo será la astucia de Satanás? Es que es muy interesante. Miren, ¿cómo será la astucia de Satanás? Tan impresionante que cuando ustedes le pregunten a cualquier hermano protestante si ellos están por obras, si ellos, ustedes son salvos por obras o por la gracia o por obras, ellos dicen, nosotros estamos bajo la gracia, no estamos bajo las obras de la ley, dicen. Pero ellos no saben que al obedecer este pacto, que es una falsificación, ellos están por obra. Ellos están sacando los designios que el Señor estableció desde el Edén y están cayendo en obras. Ahora, ¿quiénes son? Porque si yo les digo todo esto y yo no les doy referencias bíblicas, no sirve de nada, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede entender esto? ¿Cómo se puede materializar, ejemplificar este pacto en acción? En otras palabras, ¿quiénes son los precursores, por decirlo así, de este pacto? Bueno, Caín y Agar. Caín y Agar. ¿Por qué? Porque cuando recordemos un poquito en el Génesis, capítulo 4, Caín y Abel. Miren, llega el Señor, pide una ofrenda, Abel ofrenda lo que corresponde y Caín no. Caín no. Ahora la pregunta es, ¿será que Caín sabía realmente cómo debía ser la ofrenda? Porque una vez me preguntaron por ahí, pero es que mira, a lo mejor Caín no era pastor como Abel, entonces como que no tenía, ¿sabe? Muchos conocimientos. Y yo le expliqué, no, porque Adán les explicó. El espíritu de profecía dice que Adán pecó, tuvo un solo pecado, no pecó más. Ese fue su pecado y se encargó rigurosamente de explicar el plan de salvación a todo el mundo. Entonces ellos sí sabían lo que hacían. Entonces, en Caín y Abel nosotros podemos ver enfrentados el pacto eterno representado por Abel, que tenía que ver la salvación por gracia y por fe en ese corderito, y un Caín que supuestamente amaba a Dios, pero le ofrece algo que el Señor no pide. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso se llama obras. Esos son obras. Y sabemos que el ser humano no se puede salvar por obras. O sea, no existe nadie que pueda decir, miren, yo se los voy a poner de esta manera. Porque muchas veces yo pensando solo, no sé, hablando solo, yo sé que ustedes también lo hacen con el Señor, tratan de entender mejor esto. Pero miren, en el reino de los cielos, cuando estemos allá, ningún ser humano, ninguno, va a decir, yo merecía esto, yo merecía esto. Ninguno. Todos nos vamos a sentir tan
afortunados, en deuda, tan impactados. Por eso es que el espíritu de profecía dice que vamos a meditar por la eternidad en el plan de salvación, porque es algo que humanamente se nos escapan de nuestros límites. El amor de Dios va más allá. Entonces, cuando Caín ofrece una ofrenda, valga la redundancia, por decirlo así, que no es lo que pidió Dios, ahí empieza a caer por obras. ¿Y qué le dice el Señor? Léanlo con detenimiento. En Génesis 4 le dice, pero Caín, pero si hicieses lo bueno, no vería yo con agrado tu ofrenda. O sea, sabía lo bueno. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Caín? Bueno, ya sabemos la historia. Mata a Abel, lo mata. De hecho, yo pienso, bueno, el espíritu de profecía, no sé si lo menciona, no estoy seguro, pero el primer mártir no fue Esteban, sino Abel. Abel es el primer mártir que hay, ¿no? Porque ahí vemos cómo Satanás, a través de Caín, mata a Abel y continúa esta animosidad que hay entre estos dos pactos, esta rivalidad. Entonces ahí se ve representado, ¿no? Caín. Ahora, vamos a Agar. ¿Quién fue Agar? ¿Quién fue Agar? Bueno, sabemos que cuando el Señor le dijo a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos, tenía 75 años. Le dijo a Abraham, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia, tienes que salir de allí, no tienes idea de dónde vas a ir, pero yo te voy a llevar. Bueno, de ti va a descender el Mesías, y le explicó todo el plan de salvación. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Que Abraham estaba con Agar, con Sarai, Sara, después se le cambia el nombre, pero bueno, Abraham tenía su esposa que era Sara, no venía el hijo porque era estéril, Sara era estéril, hasta que, bueno, se da este invento, esta sugerencia por Sara, y le dice, mira, pero si tiene que venir un hijo, bueno, ahí está Agar, porque, bueno, nada, es la promesa y todo eso. Pero, y ahí es donde viene Agar, y nace Ismael, Entonces, allá va. Estoy escuchando por ahí alguien. Ya, ok, sí fue, ok, ya. Sí. Miren, entonces, de ahí viene Agar y ahí nace Ismael. Ahora la pregunta es, ¿era Ismael el hijo de la promesa? No, no era el hijo de la promesa. Entonces, por la impaciencia de Abraham, nace Ismael, y de Ismael nosotros sabemos que vienen los musulmanes. O sea, en otras palabras, si Abraham y Sara hubiesen tenido, y no es que yo los esté juzgando porque yo no, o sea, por favor, ¿no? O sea, imagínense, Abraham, el padre de la fe. Pero me refiero a que, hablando objetivamente, si ellos hubiesen tenido, si hubiesen esperado, si hubiesen sido pacientes, hoy en día no estuvieran los musulmanes. No existirían los musulmanes. Estuvieran todo un linaje esperando la segunda venida del Señor. Pero bueno, por la impaciencia de Abraham y Sara, claro, viene Agar y ahí vienen las obras nuevamente. Otra vez viene el hombre a tratar de jugarle a Dios no sé cómo decirlo, pero autoengañándose, porque muchas veces caemos en eso. Por ejemplo, viéndolo desde un punto de vista más práctico, nosotros sabemos muy bien, las cosas de Dios son muy claras, muy sencillas. Hay un escritor norteamericano, ya falleció, él se llamaba Mark Twain. Entonces él decía que las cosas que le preocupaban a él de la Biblia no eran las que no entendía, sino las que entendía. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara en sus leyes. O sea, Dios no puede dejar unas leyes que nosotros no podamos comprender, porque eso sería una maldad. Entonces,
Es como que si nosotros tuviéramos un automóvil y viéramos en las leyes del tránsito, no sé, si vamos a autopista dice no ir a más de 300 kilómetros por hora. Es imposible, nuestros automóviles ni siquiera llegan allá. Entonces, Dios no pone leyes así, de esa manera. Eso será en la Fórmula 1, será. Pero Dios es muy lógico. Entonces, cada vez que el hombre trata de justificar sus obras para agradar a Dios, le va mal. Entonces, ¿cuál es el resultado final de esta falsificación de Satanás? La esclavitud y la muerte eterna. ¿Por qué? Porque al rechazar a Dios, a las leyes del Señor, no somos ¿qué? Esclavos de qué? Del pecado. Entonces en Juan 8:32, ¿qué dice el Señor? Y conocerás la verdad, el pacto eterno, la verdad. Aquí hay un antiguo pacto, aquí hay un nuevo pacto, está Cristo y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Del pecado. Entonces, más o menos, este es el enredo que hay hoy en día con todos nuestros hermanos protestantes que son muy sinceros y que ellos van a salir también. Un gran número de hermanos protestantes, cuando sea derramada la lluvia tardía, van a comprender la verdad, van a comprender, pero para eso obviamente se necesitan evidencias más contundentes, como por ejemplo la ley dominical. Por eso es que la ley dominical es clave, y también los descubrimientos de Ron Wyatt. Todo a su tiempo va a salir. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que nosotros tenemos que comenzar a entender esto para poder explicarlo. Entonces, cuando nos digan, no, es que el antiguo pacto comenzó con Moisés y murió en la cruz, porque ahora solamente hay dos mandamientos: amas a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ustedes dicen, claro, pero es que esos son del pacto eterno. O sea, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo estaba desde el Edén, en las instituciones del sábado y del matrimonio. Entonces, imagínense lo importante que es eso, sobre todo el matrimonio. El matrimonio, que fue la primera institución que Dios creó, porque primero crea el matrimonio y después crea el sábado. Es muy interesante. Yo estaba pensando la otra vez que el Señor dice, y esto más o menos ya como para ir cerrando un poco, ¿no? Porque estos temas dan para más, pero yo sé que por un tema de hora no se puede. Pero yo estaba pensando, porque nosotros sabemos que el Señor hace todo con un propósito, o sea, nada es al azar, ¿no? Es un Dios de orden. Y estaba pensando, eh, cuando el Señor dice, y la venida del Hijo del Hombre será como la época de Noé, de Sodoma y Gomorra. Entonces yo pensaba, claro, el escepticismo que se vivió con Noé, lo vamos a ver cada vez más ateos, ¿no? Más ateísmo y todo eso. Y bueno, y la tergiversación de la verdad también se va a dar con las señales que vienen, todo eso. Pero también decía Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿cuál es el pecado que prevalecía allí? La sodomía, ¿verdad? La sodomía. Hablando en otros términos, la homosexualidad. Ok. Entonces yo decía, miren qué interesante, porque el Señor establece un vínculo entre Cristo y su iglesia como un matrimonio, ¿verdad? Entonces yo digo, mira qué interesante. La primera institución que creó, ¿cuál fue? El matrimonio. O sea, no es menor. Ahora, más interesante aún, ¿ustedes se acuerdan cuando el Señor comenzó su ministerio? ¿Dónde lo comenzó? ¿Dónde hizo su primer milagro? ¿Se acuerdan de las bodas de Caná? Bueno, en una boda. O sea, como ratificando todo. Es increíble. Ratifica desde el principio su primer, porque ¿por qué el Señor no hizo su primer milagro? No lo hizo, no sé, lo pudo haber hecho en cualquier otra circunstancia, pero lo hace en una boda, ratificando marido y mujer, porque eso también es lo que nosotros, que somos la esposa de la novia de él,
viene a nuestro encuentro. Entonces, todo es un simbolismo perfecto, porque tiene que ver con el pacto eterno. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, porque muchas veces nos enredamos, y si nos enredamos no podemos comprender esto, mucho menos explicarlo, y hacerlo de una manera sencilla, de una manera simple, explicando, por ejemplo, que esto es un engaño, porque Satanás falsifica todo lo del Señor, y que el antiguo pacto y el nuevo pacto, estos pactos, ¿por qué uno se llama antiguo y el otro se llama nuevo? Bueno, eso tiene que ver porque el cordero, obviamente, era ratificado primero, la sangre del cordero venía antes, hablando como desde un punto de vista cronológico. Entonces estaba, obviamente, la sangre del cordero que venía antes, que prefiguraba a la sangre de Cristo, ¿verdad? Que es la que nos limpia y nos salva, nos trae la salvación. Entonces, cronológicamente hablando, por eso hay un antiguo pacto, porque venía una parte primero y después un nuevo pacto, que era la obra de Cristo acá. Entonces, esto es lo que tenemos que tener claro. Ahora, vamos cerrando. ¿Cuál es la conclusión? ¿Ok? En conclusión, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos, eh, digamos, resumir esto, no? Miren, en conclusión, el pacto eterno proviene de Dios y consta de dos partes. El primer pacto o antiguo pacto y segundo pacto o nuevo pacto. El primer pacto y el segundo pacto son pacto eterno, es eterno, porque tiene consecuencias eternas. Este te lleva a la vida eterna a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Aquí la salvación se da por gracia y fe en Cristo, obedeciendo la ley moral por amor al Señor, porque nosotros obedecemos la ley porque amamos a Cristo, ¿no? Entonces, esto es el pacto eterno. ¿Y qué podemos decir también? ¿Por qué antiguo pacto? ¿Por qué antiguo pacto? Cuando lo vemos cronológicamente hablando, hay un antiguo pacto porque el sacrificio del cordero, la sangre del cordero vino antes, ¿verdad? Y la sangre de Cristo vino después. Recuerden que cuando el Señor les mostró, miren, cuando el Señor les explicó el plan de redención a Adán y Eva, ustedes pueden creer que Adán pensaba que Caín era Cristo, porque Adán pensaba que el Mesías era su primogénito. Adán pensaba eso, pero no. También ahí es cuando yo digo que el primer chasco se lo llevó a Adán. O sea, han habido como tres chascos. El primero de Adán, porque pensaba que ahí venía el Mesías, pero no, no era el Mesías. Ya el segundo chasco con los discípulos, cuando obviamente el Señor lo clavan en la cruz, y el tercer chasco con Guillermo Miller, 1844. Esos tres chascos, ¿no? Entonces, hablando de ese punto de vista, el Señor les dice, con palabras sencillas, el Señor le explicó, bueno, van a matar estos animalitos que me van a prefigurar a mí y yo tengo que venir después. Por eso es que hay un antiguo pacto que son los animalitos y un nuevo pacto que soy yo. El antiguo pacto queda en la cruz y el nuevo pacto eterno, es por la eternidad, ¿no? Muy bien. ¿Y qué más? Y está Abel y Sara, como lo había explicado anteriormente. ¿Y qué más podemos concluir? Que la falsificación del pacto eterno por parte de Satanás, porque hay que recordar que Satanás fue lanzado con los mismos poderes que tenía, o sea, nosotros no podemos vencer a Satanás. Miren, el que diga que puede vencer a Satanás cae en obras, eso es caer en obras. Hay que entender así lo que es la gracia y las obras, ¿no? Ajá. Esta falsificación te lleva a la perdición, te lleva a la muerte eterna, te hace esclavo del pecado. Y aquí se ve reflejado el sistema pagano de la salvación por obras y justicia propia del hombre, a través de Caín y a través de Agar. En Caín, como lo expliqué, haciendo o llevando una ofrenda que Dios no pidió. O sea, ¿cómo alguien puede pretender que alguien va a proponer algo mejor que Dios? Bueno, eso
Es tan increíble de creerlo, pero si hay denominaciones que lo creen. Por eso es que dicen, eso quedó clavado en la ley, los 10 mandamientos, eso no va. Y también lo vemos con el tema de Agar, como Abraham y Sara, en su desesperación e impaciencia, tratan de acelerar, tratan de hacer nada, de buscar ese hijo, pero no venía de allí. Entonces, cuando ustedes estudien la Biblia, se van a dar cuenta que la impaciencia del ser humano trae trae mucha tragedia. Es como cuando Jacob le robó la primogenitura a Esaú y le robó la bendición y se hizo pasar por Esaú. También eso iba a venir, pero no de esa manera, no de esa manera. Entonces, todo eso trae tragedia tras tragedia, ¿no? Entonces, más o menos, traté de explicar cuál es el pacto eterno que se divide en dos, antiguo y nuevo pacto, y la falsificación de este pacto que también se divide en dos, que es lo que creen todos nuestros hermanos protestantes, y créanme, son sinceros, de verdad, muchos son sinceros, muchísimo. Les falta es como ese camino a Damasco. Mire, le falta esa pieza así, ¡pac! Pero eso se va a dar. Eso se va a dar porque la palabra de Dios dice que ningún hijo sincero, ni uno, es que ni uno solo va a perecer, ninguno. Entonces eso es una promesa. Y lo otro es que obviamente también nosotros sabemos que tenemos hermanos adventistas en la iglesia, ¿verdad? Nominal, que no son parte del ministerio del cuarto ángel, pero que también saldrán, también van a salir, también van a salir. Por eso es que este mensaje es para nosotros, para llevarlos a todo el mundo, para que puedan comprender un poquito mejor el plan de redención, porque mientras más nos acerquemos al final, los engaños cada vez van a ser más sutiles, más sutiles. Y si no estamos alineados con el Espíritu del Señor, con su palabra, con su ley, con sus mandamientos, y si no logramos comprender, porque hay que comprender que para el tiempo en que estamos viviendo, para la verdad presente, tenemos que estar agarrados de la palabra, espíritu de profecía y la reforma pro salud. Eso es todo lo que tenemos que enfocarnos para que el Señor pueda realmente usarnos y nosotros poder convertirnos en canales y fuentes de luz en este plan de redención, ¿no? Poner nuestra parte en todo el plan de redención del Señor. Muy bien, hermanos. He concluido con este pequeño estudio. Voy a hacer una oración para concluir y le voy a dar el pase a Frank. Entonces, vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Ok. Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, quiero darte las gracias por este estudio y permite que podamos cada día más estudiar de tu palabra para poder comprenderla y explicarla a otras personas también, Señor, que te aman. Quédate con nosotros en este hermoso sábado, día santo, te lo pido humildemente en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Amén. Frank, todo tuyo, hermano, todo tuyo. Gracias, hermano, por su atención. Te lo devuelvo, ¿no, Frank? ¿Dónde está Frank? Ah, bueno, creo que se fue. No está, no está. Bueno, hermanos. Ah, no, no, Frank. Ok, ahora sí. Hermano Javier, escuchito. Hola, hermanita.
¿Cómo? Disculpe, no escuché, perdón. Mi micrófono y se acopla. Ah, Se escucha ruido. ok, ahora sí le escucho bien, hermanita, ahora sí. Frank, sería importante Quería que vos dar las te gracias por despertaras. el tema. Creo que llevo más de 30 años caminando en los caminos del Señor y me ha quedado tan claro, es como que lo que a veces siempre quedan dudas, pero me quedó muy claro y le agradezco por el tema. Lo escuché todo y muy bien explicado, así que le agradezco a Dios por haberlo puesto en mi camino y haber escuchado este sermón tan hermoso. Ay, Es amén. enseñanza más que nada, estudio, porque uno nunca termina de aprender y de conocer, así que eso le agradezco, hermano, que el Señor lo bendiga, que lo cuide y seguir orando por el grupo nomás, orar para que sigamos adelante y esperar nomás que el Señor venga cuando tenga que venir y esperarlo. Gracias, hermanita. Gracias, amén. Bueno, el Señor nos quiere usar a todos y nos va a capacitar a todos por iguales, y eso es lo más importante. Así que bueno, la honra y la gloria para el Señor. Gracias, hermanita. Bendiciones. Gracias.